El actor Jim Caviezel dice haber padecido grandes horrores durante la filmación de La Pasión de Cristo. Me cayó un rayo en el set. Sí, fui iluminado como un árbol de Navidad. Fue cuando estaba haciendo la escena del sermón en la montaña, y sabía que me iba a impactar 4 segundos antes de que pasara. Dije, me va a impactar, y cuando pasó, lo que vieron fue fuego saliendo del lado izquierdo y derecho de mi cabeza, e iluminación alrededor de todo mi cuerpo. Quiero contaros con mucho tacto y mucho respeto la experiencia que tuvo Jim Caviezel grabando la película de La Pasión de Cristo, ya que él interpretaba al hombre más importante que haya pisado esta tierra, que es Jesucristo. Hoy nos vamos a concentrar en hablar de la película La Pasión de Cristo. Hace un momento lo acababa de decir. Esta película fue estrenada en el año 2004 y causó muchísima conmoción. ¿Por qué? Porque aparecían unas escenas muy brutales sobre los últimos momentos de Jesucristo en la tierra, que fueron esas últimas 12 horas. Aparte de esto, comentar que el director de esta película fue Mel Gibson. Bueno, Mel Gibson es un actor muy conocido y muy famoso que, a no ser que hayas estado debajo de una piedra, no hayas escuchado sobre él. Ha interpretado papeles en películas como por ejemplo Arma Letal o El Patriota. Es bastante conocido. Ahora vamos a hablar un poco del actor Jim Caviezel, que es el que interpretó a Jesús en esta película. Bueno, Jim Caviezel es un actor bastante famoso que ha hecho papeles en películas como por ejemplo Cadena de Favores, que es muy buena, y también en otras películas como por ejemplo El Conde de Montecristo, que a mí en lo particular me encanta. Si quieres ver una pequeña reseña te la dejo por aquí, la etiqueta, pero no sin antes terminar de ver este vídeo. El caso es que Jim Caviezel dice en múltiples entrevistas que esta película lo cambió a nivel espiritual, a nivel del alma. Incluso podía llegar a sentir a Jesús en el set. Dentro de él, me imagino, ahí mismo en el set. Es muy interesante lo que él comenta, y aparte de esto, él sufrió muchísimo físicamente, realmente sufrió mucho físicamente. Y ahora voy a tratar de relataros todo eso. Antes de comentar todo el calvario que sufrió Jim Caviezel, quería deciros un par de curiosidades muy interesantes del tema de la película. Y es que Jim Caviezel, cuando filmó esta película, tenía 33 años, al igual que Jesucristo cuando fue crucificado. Aparte de eso, las iniciales de Jim Caviezel son JC, al igual que las de Jesucristo, JC. Esta película invirtió $30 millones de presupuesto y recaudó la cifra de 611 millones, 20 veces más de lo que había invertido. Bastante impactante, ¿no? Aparte de eso, se filmó casi en su totalidad en el sur de Italia. Ahí te va otro dato curioso, y es que Jim Caviezel tuvo que aprender algunas frases en arameo y en latín para la película. Pero eso no fue lo más difícil que tuvo que hacer este actor. Ya verás lo que viene ahora. Ahora sí voy a comentar todo lo que sufrió este actor, pero voy a intentar que sea un poco gradual, de lo más suave a lo más o menos fuerte, ¿no? En principio, este actor Jim Caviezel tenía que someterse a largas sesiones de maquillaje. Piensa que a lo mejor se levantaba a las 2 de la mañana, el equipo de maquillaje le decía empezamos, y más o menos en torno a las 9 de la mañana ya estaba listo para empezar a grabar. Estaría ya cansadísimo y tendría que trabajar aparte muchísimo. También tenían que utilizar unos 30 litros de este tipo de líquido, que es lo más parecido a la sangre, para que se viera la figura lo más parecida a esos momentos que pasaba Jesús, ¿no? Aparte de ello, le tenían que poner una prótesis aquí en el ojo para que pareciera que estuviera hinchado y golpeado, y esto le ocasionaba a él muchísima migraña. Imagínate, él a lo mejor tenía que repasar su libreto, estar concentrado, cualquier tarea que tuviera que hacer era mucho peor por culpa de todo esto. Sumándole previamente las 7 horas de maquillaje, lo cansado que ya estaba, y esto día tras día tras día. El actor tuvo muchísimos hándicaps a la hora de grabar. Pensemos que Jesús en los últimos momentos de vida llevaba poca ropa, por lo que él tenía que representarse tal cual. Era un invierno muy duro, hacía muchísimo frío, por lo que él enfermó, le dio neumonía. Aparte de ello, tenía líquido en los pulmones que no lo dejaban que respirara bien. Después, en las escenas en las que había flagelación, si os acordáis, estaba todo preparado. En su espalda tenía como una especie de protección para que no le dieran los latigazos, pero parece que se movió un poco, la persona que tenía que dar los latigazos tenía una mala puntería y le dio en sus carnes, por lo que en 2 ocasiones impactó y le hizo una herida de unos 14 centímetros. Además de todo esto que ya tenía él, pensemos, tenía la neumonía, tenía líquido en los pulmones que no lo dejaban respirar, esto de los latigazos que le habían dado y tenía esas heridas. Él estaba ya muy mal. Ya, agrégale a todo esto la siguiente escena. Él
había una escena en la que Jesús obviamente carga la cruz y la tiene que transportar. Bueno, pues él tiene que hacerlo tal cual. Y tenía que cargar una cruz que pesaba unos 74 kilos aproximadamente. Cuando se la puso al hombro, se le dislocó. Fíjate cómo estaba el pobre hombre. Después de todo esto, en la escena requiere que hay mucha gente, están los soldados, está él caminando con la cruz y a veces lo empujaban o lo golpeaban. Ya de por sí que lo golpeen sin querer hacía que se acentuara más ese dolor que tenía en el hombro y el de la herida, y agrégale también la prótesis, la migraña y 1000 cosas más. El hombre ya estaba fatal y seguía filmando. Bueno, aquí llegamos ya a un punto bastante difícil en lo que es la grabación. Llega el momento en el que tienen que grabar las escenas de la crucifixión y obviamente a Jim también tenían que crucificarlo para que fuera todo tal cual. Acordaos que en ese momento Jesús llevaba ya muy poca ropa, ¿no? Y hacía muchísimo frío, o sea, realmente Jim estaba grabando con un montón de frío, con la neumonía, el líquido en los pulmones, casi no podía respirar, las heridas, todo, la migraña, era un tormento para él. Estaba ya muy mal el hombre. Llegó un momento en el que el mismo Jim se llegó a decir a sí mismo: yo creo que aquí en esta filmación de la película voy a morir. O sea, imagínate llegar hasta este punto. Se lo comentó un poco al equipo, o sea, transmitió lo mal que se sentía. O sea, el mismo Mel Gibson se enteró de esto y dijo: vamos a tener que tomar una decisión en este punto, darle a Jim, porque al final el que elige es el actor, le diremos a Jim si quiere continuar grabando o dejarlo en este momento porque su salud va primero. Hablaron con Jim, le dijeron y él dijo: no, vamos a ir hacia adelante, vamos a conseguirlo, o sea, yo voy a sobrevivir y lo voy a hacer, ¿no? Obviamente. Y al final pues tiró para adelante y grabó. Y bueno, ¿a qué coste todo lo que le pasó? Pero mira, se consiguió. He querido dejar esta parte para el final porque creo que esta parte os va a dejar totalmente anodadados. Y es que al actor Jim Caviezel, cuando estaba haciendo estas escenas, que las voy a comentar ahora, le cayó un rayo. Literalmente le cayó un rayo, ¿vale? Nos remontamos a las escenas en las que Jesús está dando un sermón en las montañas. Estaban grabando y según Jim sintió unos 4 segundos antes y de que ocurriera que iba a caer. Entonces le cae el rayo y todo el mundo ahí se queda loco, o sea, dice: ¡Dios! Y dicen, se vieron iluminado esta parte de la cabeza y esta parte de la cabeza. Todos se quedaron impresionados. Incluso un asistente fue a intentar ayudarle, ¿no? Y justo 5 minutos después, a ese mismo asistente le cae otro rayo. Es una casualidad tras otra, porque esto de los rayos no suele ocurrir muy a menudo, no es algo normal. Pero en este caso, en este lugar y en esta filmación pasó hasta en 2 ocasiones, a Jim y al asistente. You get struck with lightning. I was struck by lightning. Light came right down from heaven and lit me up. What people witnessed was an illumination around my body. Bueno, ya hemos comentado que al actor Jim Caviezel le cambió muchísimo esta experiencia de la filmación, y esto fue a nivel espiritual y a nivel del alma. Pero no solamente a él, sino a varios miembros del equipo. Un caso en particular es el actor italiano Luca Leonello. Este señor era un ferviente ateo, ¿vale? Hasta este momento. Le tocó interpretar en la película a Judas Iscariote, ¿vale? Después de esto, él pidió, ¿no?, el sacramento de la confesión para convertirse, ¿no? Y en ese momento se casó por la iglesia, a sus hijos los bautizó y demás. Y dijo: todos somos en el fondo como Judas, en algún momento traicionamos o negamos a Jesús, pero lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón, y eso es lo que parece que hizo él. En este momento os estaréis preguntando: ¿y qué pasó después de la grabación? ¿Qué le pasó al actor Jim Caviezel después de todo ese tormento que tuvo en la película? Bueno, muy sencillo. Lo vetaron de Hollywood prácticamente, pero él ya sabía de antemano, antes de coger este papel, él ya sabía que esto le iba a pasar. El mismo Mel Gibson, cuando habló con él para el papel, le dijo: oye, tú sabes que este papel es muy controversial y que seguramente te veten, ¿no? Pero Jim dijo: no hay problema, y fue valiente y dijo: lo voy a hacer, y lo hizo. Estuvo un par de años complicado, porque esta película se grabó en el 2004 y hasta el 2006 no consiguió un papel en la película Déjà Vu. Luego también ha hecho otro papel, creo, en Person of Interest, que fue en el 2009, si no me equivoco, y demás. Ha tenido algunos papeles, sí, ha estado en el mundillo, pero quién sabe, si a lo mejor no hubiera grabado La Pasión de Cristo, a lo mejor hubiera tenido más trabajo, quién sabe. De todas maneras, nunca lo sabremos. Es lo que pasó y ya está. Y fue valiente al decidir lo que decidió.
Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo quería dar lo que siempre hago, ¿no? Dar una pequeña opinión y demás. Mi opinión es la siguiente. Yo creo que Jim fue súper valiente, como ya he comentado. Fue muy valiente al querer hacer este papel. Es muy controversial. Es un rol que se te puede quedar muy grande. Estamos hablando de interpretar a Jesús. Y la verdad, creo que lo hizo bien. Lo hizo lo mejor posible. Lo hizo con bastante fuerza. Y quedó algo muy bueno. Yo he visto esta película a lo mejor en un par de ocasiones como mucho. Y la brutalidad de las escenas es increíble, te quedas sin palabras. Si no habéis visto la película, yo os recomiendo que la veáis, porque es una experiencia muy interesante de vivir. Y nada más, espero que te suscribas al canal, que le des un like, que dejes comentarios y que disfrutes como siempre, que nos vamos a ver seguramente en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!